¡Maldición! Mierda, tú ganas. Me rindo, pero por favor no me lastimes. Te lo suplico. A veces no comprendemos por qué suceden las cosas. Cariño, se hace tarde. No llegaré a tiempo a la reunión. Este proyecto lo es todo para mí. Voy a modernizar la ciudad. La convertiré en el mejor lugar para vivir de todo el mundo. La ciudad de las maravillas. Tranquilo, cariño. Todo saldrá bien. Ya lo verás. ¿No es así, Emily? Papá, eres el mejor. Nunca lo dudes. Nunca conoceremos la verdad. Nos toca estar en el momento incorrecto, a la hora incorrecta. El idiota de atrás es mi sobrino. Descuide, no dirá nada. O simplemente es algo que tenía que ocurrir de esa manera. Así está escrito en este fenómeno que conocemos como la vida. Y así es como planeo hacer la ciudad más segura. Estaremos a salvo de cualquier catástrofe, señores. ¿Qué carajo? Está temblando la ciudad. Va a explotar este laboratorio. Vámonos de aquí. Ni Dios podrá tirar esta ciudad. La pondré en espera, señorita. Un momento. Entonces nuevamente perdió su tarjeta de crédito. Maldita sea, no dejan de llegar llamadas. Atención a clientes, buenas noches. Mi nombre es Chris Maxwell. ¿En qué le puedo ayudar? Otra vez el maldito cajero se tragó mi dinero. Es la sexta ocasión que me pasa. Quiero mi dinero de vuelta. Necesito levantar una queja. Comprendo, señorita, enseguida le ayudo. ¿Quiere que levantemos la queja primero o primero recuperamos su dinero? ¿Y no puedes hacer ambas cosas a la vez? ¡Qué pésimo servicio de este banco! Gracias por nada, adiós. Maldita hija de... ¿Pensaste que por estar en el turno de la noche las llamadas iban a ser menos? Bienvenido al club, amigo. Ahora me entenderás perfectamente. Ni me lo digas. En la noche es cuando la gente se vuelve más imbécil. ¿Qué haces aquí, Cero? No me digas que te pusieron doble turno. En realidad no. Aunque no me vendría mal dinero extra. Solamente estoy aquí porque olvidé unas cosas en mi casillero. Por cierto, ¿qué harás esta noche? Pensé que extrañabas a tu viejo amigo. Ja, ja, ja. Estoy a punto de salir de aquí. Es viernes, colega, y tú sabes lo que eso significa. Encontrarte tirado en un basurero pasado de copas. Sí, ya comienzo a acostumbrarme, Chris. Otro día de mierda en un trabajo de mierda, pero al menos la paga es buena. Me alcanza para mantener el alquiler. Ojalá pronto me asciendan al puesto de ingeniero en sistemas. No quiero que la carrera haya sido en vano. ¿Qué carajo? Alguien está en peligro. Que va, no es mi asunto. ¿Ahogando tus penas?
¿Quién te hizo tanto daño? Ashley, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto ha pasado desde que nos vimos por última vez? No sé. ¿1 año? Eso no importa. Qué bueno verte. Deja eso y ven conmigo. Y bueno, ¿qué tal te va? Se ve que bastante bien. Este club no es nada barato. Al final tenías razón. Estarías mejor sin mí. Soy un fracasado. Supongo que tienes algo de razón. Actualmente me va bien. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Tanto tiempo sin verte, realmente me preocupé por ti. ¿Qué está pasando, Chris? Un par de amores fallidos, un trabajo estresante y mi único pasatiempo es estar de fiesta en fiesta. La vida es buena, o eso creo. No me han salido las cosas como yo pensaba. Bueno, creo que nunca ha sido así. Créeme, he tratado de entender tu dolor, Chris. Incluso cuando estábamos juntos, yo dejé de lado mis problemas por hacer caso a los tuyos. Creo que por esa razón no funcionamos. Lo siento. Creo que eras demasiado para mí. Ni yo mismo soy capaz de entenderme. No encuentro la razón de por qué Dios me tiene aquí. Tú no eres solo tu trabajo, ni las fiestas. Lo que pasa es que todavía no has encontrado algo que te haga sentir vivo de verdad. Y te estás castigando mientras tanto. Es la información que tenemos, detective Harrison. No tenemos más detalles de los sospechosos. Se dice, son un grupo de enmascarados. Necesitaré que vigilen el perímetro. Hasta no saber qué traman esos sujetos, necesitaré ojos en todas partes. Cualquier avistamiento de algún enmascarado, quiero saberlo todo. Sí, señor Harrison, como usted diga. Nos mantendremos alerta de cualquier situación. Gracias, oficiales. Yo estaré en constante comunicación con el alcalde. Algo raro está ocurriendo en la ciudad. Debemos averiguar pronto qué es. Hoy madrugaste, muchacho, pero otra vez con esa cara. ¿Qué pasa ahora? No lo sé, Frank. Tengo trabajo, dinero, chicas, pero nada de eso me llena, solo me cansa. Y luego termino en fiestas, como si eso fuera a arreglar algo. Lo que sientes no es raro. Muchos hombres trabajan, beben, se desgastan, pero pocos se detienen a preguntarse, ¿para qué estoy aquí? Sabes, te he visto crecer en este lugar. Llegaste con 16 años, flaco, y lleno de rabia y miedo. Y ahora te miro y no puedo evitar sentir orgullo. ¿Orgullo de qué, Frank, si no tengo nada claro? Me siento vacío, perdido. Y si yo no tengo respuesta, ¿qué tal si todo esto, incluso mis poderes, no sirven para nada? Escucha, Chris, los sentidos que tienes, ese don que el universo puso en ti, no son un castigo ni un juego, son una responsabilidad. Puedes ver más, oír más, sentir más que cualquiera de nosotros. Entonces la pregunta no es ¿para qué estás aquí?, sino ¿qué vas a hacer con lo que se te dio? ¿Y si nunca encuentro ese propósito? ¿Y si todo lo que soy es un error? Chris, no eres un error. Yo te vi luchar, caer, levantarte día tras día y te aseguro algo. El mundo necesita a alguien con los dones que se te dieron, aunque todavía no lo entiendas y pienses que el mundo te deba regresar algo bueno por todo tu sufrimiento. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué yo perdí a mi madre? ¿Por qué mi padre me dio la espalda?
porque esa explosión no me mató. ¿Qué más quiere Dios de mí, Frank? No podemos cuestionar las acciones de Dios, aunque a veces duelan. Lo que sí podemos hacer es dejar que nos definan o nos destruyan. El sufrimiento nunca se va, hijo. Yo también lo tuve, siempre lo tuve. Lo importante no es no tener miedo, sufrir, llorar, sino elegir qué hacer a pesar de eso. ¿Y tú? Tú tienes más valor del que crees. Arquitecto Leonardo Estrada. Vengo al tercer piso. ¿Cuánto tiempo, señor? Adelante. Arquitecto Estrada, es usted. Luce algo diferente. Lamento mucho su pérdida. ¿Cómo ha estado? Elizabeth, gracias por preguntar. Sinceramente no es fácil sobrellevar esta situación. 5 años desde aquel incidente del gran terremoto que me lo arrebató todo. No hay día que no recuerde a mi esposa, a mi hija Emily. Lo eran todo para mí. Lo lamento mucho, señor. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Qué sorpresa verlo por acá, desde aquel incidente que se desapareció. Qué bueno que lo mencionas. En realidad sí hay algo que necesito. He venido por los planos de mi proyecto que fue rechazado por los políticos. Que me parta un rayo, arquitecto Estrada. Tenía que confirmar yo mismo que se trataba de usted. ¿Cuánto tiempo? 5 largos años. No pude evitar escuchar su conversación con la señorita Elizabeth. He de decirle que lamento mucho su situación, pero usted ya no tiene nexos con nosotros. No puedo entregarle esos dichosos planos. Alcalde Blackwell, escuchó nuestra conversación, ¿no es así? Entonces he de agregar que también nunca olvidaré ese día en que ustedes rechazaron mi proyecto. He venido por lo que es mío. Escucha, Leonardo, tú ya eres un desecho. No tienes nada que hacer aquí. Retírate ahora o llamaré a la seguridad. No me importa lo que hayas hecho para la ciudad. Lo que me importa es el presente. Este es mi gobierno y mis intereses. La clásica fórmula, Dave Blackwell. Cuando algo ya no te sirve, lo desechas. Nos veremos pronto. Amigo, ¿eres tú? ¿Viste lo que sucedió? ¿Qué tal, Chris? No sé qué ocurrió. Justo voy saliendo del trabajo. En la mañana que llegué no presté mucha atención. Estaba aún medio dormido. Mujer de aproximadamente 30 años falleció por asfixia. Al parecer se resistió a un asalto. Estaba embarazada. Nadie escuchó sus gritos. Murió anoche. Si los escuchó alguien, yo los escuché. Es una lástima que nadie haya podido ayudarla. Pobre mujer. Escucha, Chris, los sentidos que tienes, ese don que el universo puso en ti, no son un castigo ni un juego, son una responsabilidad. Puedes ver más, oír más, sentir más que cualquiera de nosotros. Entonces la pregunta no es ¿para qué estás aquí?, sino ¿qué vas a hacer con lo que se te dio? Chris, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Hola? Sí. Disculpa, ya casi empieza mi turno. Gusto en saludarte, amigo. Señores, todo el plan estaba saliendo a la perfección. Sin embargo, como todo en la vida, hay obstáculos.
El alcalde Blackwell me ha estado negando el acceso a mi propio proyecto, la visión. Necesitaré conseguir los planos de ese proyecto para poder continuar con el plan. No importa el método, los conseguiremos cueste lo que cueste. Por lo pronto, seguiremos colocando los explosivos en los puntos clave. La ciudad deberá sufrir un poco antes de poder nacer de nuevo. A trabajar, señores. Ya saben lo que tienen que hacer. Empiezan en unas horas. ¿Qué carajos estoy haciendo? Ahora que quiero tratar de ayudar, no hay nada. Tampoco logro observar algo interesante. Y vaya que tengo una visión bastante avanzada. Creo que se esfumó ese espíritu heroico. Al final, solo soy un chico más del montón. Creo que cada quien debe cuidar su integridad. Dispositivo colocado en el punto clave. Ya está listo el trabajo. ¿Ahora qué? ¿Buscaremos ya mismo al alcalde? Por el momento no lo creo. Hay que retirarnos al siguiente punto. ¿Sabes qué es lo mejor de este bar? ¿Qué? Que encontré a la chica más guapa de la ciudad. ¿Siempre usas esa frase? Solo con las que valen la pena. ¿Y qué haces cuando algo o alguien te duele? Bueno, a veces vengo aquí y tomo y se me olvida. ¿Todos los días? Casi, sí. Mira, me halagas y me caes bien, pero no quiero ser parte de algo que te destruye poco a poco. Puedo cambiar, ¿no? No depende de mí, y en este bar no sirvo compañía para ahogarse a diario. Joder, me dejaste sin palabras. Igual gracias por el trago, aquí tienes, creo que tomaré algo de aire fresco. Aló, Ashley, soy Chris, ¿cómo estás? Chris, me alegra que llamaras. Gracias. La verdad es que no tenía a quien más llamar. Sigue siendo la persona en la que más confío después del viejo Frank. Me da gusto que sigas confiando en mí. Yo estoy bien. Pero ¿tú cómo te encuentras? ¿Pudiste encontrar algo que te haga sentir bien? Justo de eso quería hablar contigo. Estoy confundido. Me siento atrapado con esto que siento en mi interior. Y la verdad es que ya no sé cómo sostener esta carga. Tienes que contarme qué está pasando realmente, Chris. Siento que estás ocultando algo, y eso lo he sentido desde que nos conocimos. Entiendo. ¿Te parece bien si te invito a un café mañana temprano? Ya sabes, entro a trabajar en la tarde y salgo hasta la noche. Si me parece bien, te veo en el mismo café de siempre. Considéralo una cita amistosa. No puede ser. Alguien está en peligro otra vez. Tengo que hacer algo. No dejaré que la culpa me persiga. Por favor, señores, no diré nada. Solamente pasaba por aquí. Informa a la base que vamos a silenciar a un intruso por ser un peligro para la operación. Vale, compañero. Aquí, Grupo Cielo Negro. Tenemos un intruso en la zona 57 con la 73. Solicito permiso para abatirlo. Por favor, Dios mío, no lo hagan. Tengo 2 hijos que dependen de mí.
Lo siento, amigo, no es personal. Tenemos un trabajo que terminar. Solo es un pobre hombre indefenso. Estos criminales de dónde salieron. Esto no es un robo o un simple delito. Están tramando algo más y al parecer el sujeto los descubrió. Es hora de darles una lección a esos aprovechados. Buen viaje, amigo. ¿Se encuentra bien? Venga. Arriba. Sí, estoy bien, muchacho. Será mejor que vaya a casa, señor. Estoy seguro que hay más de estos tipos. Escucha, muchacho. No podemos dejar que estos criminales estén libres por la ciudad. Se hacen llamar el Cielo Negro. Yo estaba pasando por aquí cuando de repente me los encontré y me amenazaron. ¿El Cielo Negro? ¿Es alguna especie de secta? Mejor dejemos esto a la policía. Ellos sabrán qué hacer en estos casos. Tienes razón, chico. Pero la verdad es que esta ciudad necesita gente como tú, valiente y habilidosos. No te das cuenta cómo acabaste con esos tipos tan fácilmente. Me gustaría que mantengamos esto en secreto, señor. No le pediré nada más que eso. Entonces, escucharon a uno de ellos decir que se llamaban el Cielo Negro antes de quedarse inconsciente. No vieron a la persona que acabó con ellos. Es correcto, oficial. Ambos estábamos pasando por el lugar cuando esos sujetos nos amenazaron y después un tipo salió de la nada y los dejó fuera de combate. Usted, caballero, concuerda en lo que relata el joven. Sí, detective, es correcto lo que él dijo. Bien. Tomando en cuenta lo que me platicas, muchacho, tuvieron bastante suerte de seguir con vida. Hemos estado siguiendo de cerca a este grupo. Normalmente no dejan cabos sueltos, pero esa racha terminó. Con esta información avanzaremos en las investigaciones. Cualquier cosa les dejaré mi tarjeta. Soy el detective Henry Harrison, para servirles. ¿Cómo que la policía los capturó? Al menos pudieron recuperar algo que nos pueda comprometer. Tranquilo, señor. Nos habíamos dividido. Nosotros tenemos los explosivos, pero ellos tenían algunos de los archivos del plan. Esos no los pudimos recuperar. No, maldición. Esos archivos son muy importantes. Están señalados los puntos clave de la ciudad. Si llegan a ojos del alcalde, podría sospechar y armar un complot. Tendremos que improvisar un poco. Prepárense para mañana. Perdóneme. Amanda, mi querida esposa. Emily, mi hermosa niña. No pude protegerlas. Nuestro bello hogar. Nuestra hermosa familia. Esta ciudad nos dio la espalda. Si tan solo esos malditos me hubieran hecho caso, estarían aquí conmigo, viendo el hermoso amanecer de esta ciudad. ¿Qué te parece, hija? Ha quedado bien. ¿Te gusta el nuevo parque que construí pensando en ti? De verdad, papá. Eres increíble. Espero algún día poder ayudar a la gente igual que tú. Ahora podrás traerme a jugar aquí con mis amigos.
Por ti construiría, diseñaría, lo que fuera, para que tú y tu madre se sientan orgullosas y felices. Ahora podremos disfrutar juntos del bello amanecer y atardecer. Siempre que lo vea, me acordaré de ustedes. Tienes hambre, ¿verdad? Vamos por esas hamburguesas. No le digas a tu mamá que te llevaré. Se va a molestar porque no la llevamos a ella. Entonces será un secreto. Jejeje. Mi familia. Estoy a un paso de lograr justicia. Justicia para ustedes. Para que puedan descansar en paz y vean conmigo desde donde estén el hermoso amanecer de una ciudad forjada a nuestra manera. Oye, perdón por lo de anoche, surgió un imprevisto y colgué sin decir nada. Eso es normal en ti, Chris. ¿Qué es eso que querías hablar conmigo? Es complicado, ya sabes, todo conmigo es complicado, no sé cómo explicarlo sin sonar loco. Te conozco desde que te caíste del columpio tratando de impresionar a una paloma. No puedes sorprenderme más. Yo creo que sí. ¿Alguna vez has sentido que puedes hacer algo que los demás no? Algo que no deberías poder hacer. ¿Estás hablando de una especie de talento? ¿O te acabas de caer otra vez de un columpio? Me estás preocupando. Yo no lo llamaría talento. Yo lo llamaría un don. Esto va mucho más allá de lo que te imaginas. A ver, Chris, si es algo serio, dímelo. No quiero que estés cargando solo con eso. Sea lo que sea, no tienes que enfrentarlo solo. No es algo que la gente pueda entender fácilmente. Cosas que no tienen explicación. Mejor cambiemos de tema. También necesitaba verte. ¿Por qué? Creo que te extraño. No intentes desviar el tema, Chris. Ya lo dijiste. Ahora me lo cuentas. Tú sabes que ahora no voy a poder dormir, ¿verdad? Lo sé, pero te prometo que cuando te lo diga, vas a querer volver a dormir. Qué extraño. Puedo escuchar no muy lejos de aquí al alcalde Blackwell. ¿Estará otra vez en algún evento? No lo creo, no escucho la multitud. Últimamente la prensa está hambrienta y no quiero que muerdan mi nombre. Con ese cuento de que capturaron a un grupo de enmascarados, la verdad no me interesa mientras no interfieran mis negocios. Todo bajo control, señor. Las empresas fachada ya fueron registradas. Parker Industries, Murdoch Enterprises y Bruce Corporation, todas bajo nombres distintos, pero con el mismo beneficiario final. Perfecto. Que nadie descubra que ese beneficiario soy yo. Los contratos para las nuevas zonas industriales se firmarán la próxima semana. Cada una recibirá fondos públicos para la, entre comillas, reconstrucción. Reconstrucción. Qué palabra tan noble para llenar bolsillos. Hay un problema menor. Hay un sujeto apodado el arquitecto que ha estado moviendo contactos, preguntando por los planos antiguos del proyecto La Visión. Hijo de perra. Pensé que estaba fuera del juego. La ciudad merece lo que yo le dé. Ese tipo fue un soñador, y los soñadores son peligrosos cuando creen tener razón. Empresas fachada, contratos, dinero sucio. ¿Quién es el arquitecto? ¿Qué carajos está pasando con esta ciudad? No puedo creer que hasta el sistema está podrido. No me sorprendería que el alcalde Blackwell esté detrás del asunto del cielo negro. Tanto ruido. Y al final, siempre es el dinero el que grita más fuerte. Pensé que lo había escuchado todo. Gritos, sirenas, mentiras. Pero esto suena diferente. Suena a podredumbre, a traición disfrazada de progreso. Yo no hice nada cuando esa mujer pidió ayuda. Creí que si me mantenía al margen, el mundo seguiría girando.
pero el mundo no gira, se hunde, y los que deberían salvarlo son los primeros en empujarlo más abajo. Pensé que no vendrías, chico, aunque este casillero me está dando más pelea que los viejos peleadores con los que luché. Frank, escuché algo. No sé si debería decirte. Jejeje, desde que eras un niño has escuchado cosas que los demás no pueden, pero la pregunta nunca ha sido ¿qué oyes?, sino ¿qué haces con eso que oyes? Esta ciudad está podrida, Frank. Los mismos que deberían protegerla la están vendiendo. Finalmente, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué? ¿Convertirme en un fantasma? ¿Golpear sombras mientras el poder se ríe en mi cara? Hijo, si puedes oír el dolor de los demás, entonces también puedes detenerlo. Ese es tu don, Chris. No para castigarte, sino para guiarte. Porque cuando eliges no actuar, el dolor no desaparece, solo se hace más fuerte. Entonces no es un don, es una carga. Toda carga puede convertirse en propósito si aprendes a cargarla de pie. Cuando entrené a ese chico flacucho hace años, supe que algún día tendría que enfrentar algo más grande que un puñetazo. Supe que era alguien diferente al resto. Por eso te he preparado algo y quiero que lo utilices sabiamente. No pienso quedarme callado otra vez. No pienso ignorar los problemas que me rodean. Si alguien está moviendo los hilos, lo voy a encontrar. Esto no es solo un traje, es una decisión hecha forma. Tal vez no sea un héroe, solo soy alguien que ya no soporta quedarse callado. No sé a dónde me lleve este camino, pero por primera vez estoy listo para seguirlo. Maldito, no te diré nada. Será mejor que comiences a hablar. Ya los tenemos identificados. Ustedes son el Cielo Negro. Ya hemos capturado a algunos de ustedes. Anteriormente, tenemos investigadas varias ubicaciones clave donde operan. Solamente sigo órdenes, detective. Y si usted será un impedimento para nosotros, créame que lo quitaremos del camino. ¿Para quién trabajan? ¿Quién está detrás de todo esto? No pretendas amenazarme, muchacho, que eso es algo del día a día en este trabajo. Ahí está. Acabemos con él. ¿Pero qué carajos? Detente, manos en alto. Soy detective. Identifíquese. Yo no soy el enemigo, detective. ¿Cómo puedo saber que dices la verdad? Mírate, enmascarado, igual que ellos. Le acabo de salvar la vida, señor. ¿Qué otra prueba necesita? Además, parece ser que estamos luchando por la misma causa. Supongo que gracias por la cortesía. Aún así no puedo confiar totalmente en ti. ¿Quién carajos eres? ¿Cómo que estamos luchando por la misma causa? No importa quién sea yo, solo soy alguien que quiere hacer el bien, al igual que usted, detective Harrison. Vaya, parece que tú me conoces a mí, pero yo a ti no. Tendré que estar más alerta.
Vayamos directo al punto, señor. Estos sujetos, apodados el Cielo Negro, al parecer están distribuidos a lo largo de la ciudad. No sé exactamente qué traman. Lo que le puedo decir es que todo esto venga de alguien con poder en esta ciudad. ¿Te refieres a algún mafioso? ¿Algún criminal? Un criminal disfrazado de político. El alcalde Dave Blackwell no es quien creíamos que es, pero también hay otro sujeto, alguien apodado el Arquitecto. Ten cuidado con lo que estás diciendo, muchacho. Hacer una acusación así sobre el alcalde puede traer graves consecuencias. Y bueno, respecto al otro sujeto, el dichoso Arquitecto, ¿cómo sabes todo eso? ¿Tienes pruebas? ¿Algo con que sostener lo que dices? Le estoy aportando lo que yo sé. Haga su investigación, detective, para que pueda corroborar lo que le digo. Sé que usted no es corrupto. Encuentre todo lo que pueda acerca de un proyecto llamado La Visión. Si todo sale bien, nos volveremos a cruzar. Señor Harrison, qué novedad verlo por acá. ¿Qué se le ofrece, detective? Buenos días, alcalde Blackwell. ¿Me podrá conceder unos minutos de su tiempo? Para usted, detective, siempre. Sin embargo, estoy en medio de algo importante, pero lo escucho. Es sobre el operativo en contra del Cielo Negro. ¿Lo recuerda? Digamos que ciertas coincidencias han empezado a llamar mi atención. Contratos de obra pública adjudicados a empresas nuevas, sin historial, pero con vínculos muy curiosos. En esta ciudad apoyamos el crecimiento, detective. Es normal que surjan nuevas empresas. Todo esto me parece muy curioso, señor. Con los golpes que hemos dado recientemente en contra de los enmascarados, alias el Cielo Negro, descubrimos que contaban con archivos sobre ubicaciones específicas de la ciudad. Ubicaciones donde casualmente esas empresas nuevas serán construidas. Un momento, ¿de qué está hablando? Esas escorias están tramando algo. ¿Por qué no me había informado sobre esto, detective? Que no sabe que pone en peligro las negociaciones con las constructoras. Traté de informarle muchas veces, pero casi nunca lo encontraba en su oficina, señor. ¿No cree que es más importante el peligro que representan esos sujetos para la ciudad? ¿O le importa más sus intereses personales? Cuidado con lo que dices, Harrison. Por supuesto que la ciudad es importante para mí. Escuche, haga lo que tenga que hacer, detective, pero este problema lo quiero resuelto lo más rápido posible. Dígame lo que sabe sobre el Arquitecto y un dichoso proyecto llamado La Visión. El Arquitecto... No tengo idea de lo que me está hablando, detective. Pero no se preocupe. Le pediré a mi equipo especial se encargue de ese asunto. ¿Cree que ese sujeto está detrás de todo? Creemos que el dichoso Arquitecto es importante en todo este asunto. Dígale a su equipo especial que estén en comunicación con nosotros. Que tenga excelente día. El justiciero tenía razón. El alcalde es sospechoso. Preparen todo. ¡Maldición! Ese maldito detective, como se enteró de nuestras operaciones, jamás había sospechado nada. Si es necesario silenciarlo, ustedes háganlo. Y lo más importante, acaben con el hijo de perra de Estrada. Él es el maldito Arquitecto que está jodiendo todo. Los veo en una hora, señores. Iré a cerrar otra negociación. La Visión, el Arquitecto, Cielo Negro, el alcalde Dave Blackwell. ¿Cómo se relaciona todo esto? ¿Será acaso que el Arquitecto es aquel que desapareció tras el incidente del terremoto? Se dice que jamás se le volvió a ver. Pero, ¿por qué estaría planeando todo esto? No tiene sentido. Él siempre buscaba lo mejor para esta ciudad. Sorpresa, hijo de puta. ¡Ah! ¡Eres tú, maldito Estrada! Sigues siendo tan predecible. Qué patético. ¿Sabes por qué estoy aquí? Quiero mis planos ahora.
Te dije que nos volveríamos a ver. Eres tú, ¿verdad? El que está detrás de todo el caos en la ciudad. Que estás planeando, no pienso entregarte nada. Me estás matando, idiota, suéltame. Sí, yo estoy detrás de todo Blackwell. Así como tú estás detrás de las empresas fantasma. Así que tú decides si lo hacemos público. Quieres los planos, ¿verdad? Te los daré. No mientas. No estoy para tus juegos. Pero prométeme que me dejarás en paz. Lo haremos a mi manera. Iremos por los planos. Y luego conducirás a la dirección que te daré. Sé discreto, o lo pagarás caro. Joder, que va. Espero cumplas con tu parte. No hemos tenido señales del alcalde. No ha sido localizado. Maldición. ¿Será que se habrá dado a la fuga? Necesitaremos un operativo de rescate. ¿Ya rastrearon su teléfono? Sí, señor. Su teléfono fue localizado en el mar, pero no había más pistas que indiquen algo. Un explosivo que se activa a control remoto. Tenemos asegurada la zona donde fue tirado el celular del alcalde. Testigos dicen que había otra persona más. La otra persona debe ser el desaparecido arquitecto Leonardo Estrada. Otra vez tú. Vaya que tenías razón sobre el alcalde. ¿Qué más pudiste encontrar? Ya tienes tus malditos planos, Leonardo. ¿Qué más quieres? Déjame ir, maldito. Quiero que veas cómo se cumplirá al fin el proyecto que rechazaste hace 5 años. Por tu maldita culpa mi familia está muerta. Todo por tu maldita ambición y corrupción. Ese proyecto iba a salvar muchas vidas. La ciudad iba a estar fuerte ante cualquier desastre de la naturaleza. Te has vuelto completamente loco, Estrada. ¿En serio volarás en 1000 pedazos media ciudad solo para poder salir falsamente al ojo público y decir que tú vas a reconstruir todo mejor que nunca? Cuando conozcan la verdad, la gente te matará. No te preocupes, nadie tiene que saberlo. Y tú, mi estimado alcalde, no vivirás para contarlo. Al fin la gente tendrá la ciudad segura y fuerte que se merece. ¡Ayuda! ¡Alguien me escucha! ¡Me tienen secuestrado! ¡Ayuda! ¿Bombas a control remoto? Como que el que está detrás de todo es el reconocido arquitecto Leonardo Estrada. No puedo creerlo, ese sujeto lleva años desaparecido. Tal como se lo cuento, detective, encontré un último grupo del Cielo Negro colocando explosivos. Ellos están haciendo el trabajo sucio por el arquitecto. Volarán a algunas partes de la ciudad donde curiosamente se construirán las empresas fantasma del alcalde. Cuando escuché que había un dichoso arquitecto interfiriendo los planes del alcalde, supuse que no podía ser otro más que el arquitecto Estrada. Se sabe que entre ambos había muchos conflictos internos. Tiene sentido lo que dices. En la mañana interrogué al alcalde. Cuando tocamos el tema de las empresas y el dichoso arquitecto, se puso nervioso y dijo que él se encargaría personalmente de ese asunto. No quiso que nosotros interviniéramos. Como si ya supiera que el arquitecto Estrada tenía intenciones de interrumpir sus negocios sucios. Parece que su mala relación va mucho más allá de lo laboral. Aún así, debemos detener los explosivos que están por toda la ciudad. Esto debe ser algo más que destruir las nuevas empresas corruptas del alcalde. Parece que el tipo quiere acabar con la ciudad entera. ¡Alguien me escucha! ¡Me tienen secuestrado! ¡Ayuda! Escucho a alguien pidiendo ayuda, ¿o no? Es la voz del alcalde, aunque no logro detectar muy bien de dónde viene. Hay una especie de metal que me impide localizar con exactitud la señal, como si estuviera dentro de algún contenedor. ¿De qué estás hablando?
¿Puedes escuchar cosas a larga distancia? Larga historia, detective. Espere, estoy detectando un olor parecido al plomo. También hay agua cerca de ahí. Lo tengo. Tiene que ser una especie de barco blindado. ¿Un barco blindado cerca de aquí? Tiene que ser una broma. Señor, yo iré al lugar donde escuché al alcalde. Usted encárguese de desactivar las bombas que hay por la ciudad. Seguramente deben estar escondidas en las ubicaciones clave que encontraron anteriormente. Espera, pediré que un equipo de helicópteros busquen algún barco sospechoso. Toma esto. Si encontramos algo, te daré la ubicación. Es admirable lo que estás haciendo, muchacho. Es hermoso. Al fin mi visión se hará realidad. Eres afortunado, Blackwell. Podrás disfrutar de los fuegos artificiales en primera fila. Lamento mucho lo de tu familia Estrada. Ya sé que estuve mal, pero esto no te va a devolver a tu familia. Jefe, están reportando un helicóptero rondando por la zona. ¿Qué hacemos? Solamente no llamen la atención. Manténganse discretos. Es imposible que alguien conozca nuestra base de operaciones. Entendido, jefe. Pero ese helicóptero da muy mala espina. Solamente refuercen la seguridad. Cualquier intruso se lo cargan. ¿Entendido? Lo copio, Harrison. Lo estoy viendo. Es bastante grande. Como nunca sospechamos de él. A veces lo más simple es más complicado de encontrar. Tenemos el perímetro asegurado. Nadie sale y nadie más entra. Esperamos tu señal. Cuando oiga el primer disparo, esa es la señal. La ciudad tiembla, pero no soy yo quien retrocede. He caído antes, me he levantado siempre. Esta noche no es diferente. No importa el miedo, no importa el dolor, solo importa detenerlo. Aquí termina, para él o para mí. Ya está todo listo. Comenzará la cuenta regresiva para el espectáculo. Por fin comenzará una nueva era. Jefe, perdí comunicación con los demás. Tenemos un intruso entrenado. Está acabando con todos. Estás bromeando. Como que un tipo entrenado está acabando con todos. Ve y acaba con él. Pero, jefe. Pero nada, te dije, acaba con él. ¿Quién carajos eres tú? ¿Por qué interrumpes mi plan? Quiero hacer de esta ciudad algo mejor de lo que es. Algo hermoso. Mi visión. Tú me quieres arrebatar esto. Me quieres quitar todo. Voy a matarte. Inténtalo, pero eso no va a pasar. Te voy a detener. Arquitecto Leonardo Estrada. Esta puede ser mi oportunidad para escapar, pero no puedo liberar mis manos, maldita sea. Ya basta de juegos, muere de una vez. Esta ciudad necesita resurgir de las cenizas. Esta ciudad merece personas como yo. Merece nacer de nuevo.
Esta es mi ciudad, mi tragedia, mi destino. Cumpliré mi promesa. Lo juro. Hoy no. Al fin, todo terminó. Creo que llegamos justo a tiempo. No puedo creer que todo esto fue planeado por el arquitecto Estrada. Le ordeno que lo elimine, detective. Ese sujeto me tenía secuestrado y me torturó. ¡Está loco! Si fuera usted, me quedaba callado. Está arrestado por desvío de recursos, señor alcalde. Hubiera estado mejor la ayuda hace un par de minutos, jeje. La ciudad duerme al fin, pero yo ya no puedo hacerlo. Hoy la salvé, sí, pero entendí que la oscuridad nunca desaparece del todo. Siempre regresa, y alguien tiene que estar allí para enfrentarla. Chris Maxwell ya no es suficiente. Lo que soy ahora nació de necesidad, de pérdida, de decisión. Si debo convertirme en el señor de la noche para mantener a salvo a quienes jamás sabrán mi nombre, lo haré. No busco gloria, no busco agradecimientos, busco que nadie más sufra. Y mientras exista una sombra en esta ciudad, yo estaré ahí, vigilando. Y pensar que siempre me regañaba por salir de fiesta. Míralo, robándose la pista de baile. Tu amigo es muy divertido. Oye, me agrada tu nueva actitud. Ahora te entiendo, amigo. Es lo máximo. Me la estoy pasando increíble. Renunciaré a mi trabajo por venir siempre de fiesta. Solamente no te pases de copas. Es tu primera vez. Mierda, quería disfrutar la fiesta. Estoy aquí. Dígame, detective, en qué puedo ayudarlo. No, ya soy teniente. Lograste que las cosas cambiaran. Los corruptos se fueron. Hay esperanza en las calles. Me citó para decirme que ya es teniente. Debo mejor darle mi teléfono. Hay un nuevo sujeto. Te dejó su tarjeta.